Ahí estamos. Ya. Entonces, en esta parte inicial de la endocrinología, yo creo que en esta quinta clase, ¿sí? Y en la próxima vamos a terminar la patología hipofisaria. Eh, si bien nos hemos enfocado más que nada a discriminar o a reconocer los efectos de tumores hipofisarios o masas anormales que pueden crecer en la región celar y supracelar, también nos hemos enfocado o también vamos a tratar de abordar diagnósticos diferenciales de estas masas. Ustedes ya saben que no necesariamente un tumor hipofisario es el que va a producir hipopituitarismo, sino que hay lesiones inflamatorias, lesiones isquémicas, lesiones infiltrativas, infecciosas que pueden producir alteración a nivel de la función hipotálamo hipofisario. El hipopituitarismo, que se puede producir producto de estas lesiones, también ya lo hemos reconocido en clases anteriores. Y los efectos de masa, también ya los tenemos claros. Y ahora, desde la clase anterior, con la discusión sobre hiperprolactinemia, estamos hablando de síndromes hormonales específicos que se producen por exceso de secreción hormonal desde tumores hipofisarios, ¿sí? En esta clase, hoy vamos a charlar sobre una enfermedad devastadora para las personas que lo sufren, para las personas que se ven afectadas por esta enfermedad y que además tiene, ya de por sí es, como les digo, causan gran impacto en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes, pero además se ve acompañada de algo que es muy típico en enfermedades raras o infrecuentes, que hay un diagnóstico tardío y además un mal diagnóstico de la enfermedad, lo cual hace que lleguemos tarde o cuando las cosas están más complicadas con los pacientes. ¿Ok? Hay que reconocer prerequisitos para esta clase porque vamos a hablar de hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se acuerda cómo funciona o cuál sería un resumen fisiológico de la secreción de la hormona de crecimiento desde la hipófisis? De cómo se genera, de quién controla la secreción y de cuáles son los órganos que reciben su acción a nivel periférico. Vamos a empezar con Anaí. Ya, Doc. Entonces, bueno, realmente todo empieza desde el hipotálamo con la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta va a estimular a la adenohipófisis, a sus células somatotropas. Y estas van a producir la hormona del crecimiento. Esta va a ir a la sangre y se va a adherir a proteínas plasmáticas, llegando al hígado, en donde se estimula a la IGF-1 o también decía somatomedina C, la cual va a igual ir a la sangre y llegar a los tejidos para que venga lo de crecimiento. Gracias, Anaí, fenomenal. Amanda, ponle un crédito a tu compañera. Algo creo yo que es importante señalar, si todos escucharon a Anaí con atención, resumió el eje hipotálamo, hipófiso, hepático, si se quiere, ¿no es cierto? Porque desde ahí termina la última hormona, que es la IGF-1, la última hormona de este eje. Pero falta una pequeña precisión, porque ella dijo que existía una hormona estimulante del hipotálamo hacia la hipófisis, la hormona liberadora de hormona del crecimiento. ¿Qué le faltó a Adrián? No te oímos, Adrián. ¿Me escucha ahí, Doc? Ahora sí. Le falta decir que existe una hormona inhibidora que es la somatostatina. ¿Y de dónde sale la somatostatina? Es hipotalámica también, Doc. Entonces, si es una neurona, perdón, si es una hormona hipotalámica, serán neuronas las que producen los factores que estimulan a la hipófisis desde el hipotálamo. No se olviden, son neuronas, ¿sí? Entonces, la secreción normal de hormona de crecimiento se produce por un equilibrio del estímulo de GH-RH y el freno o la inhibición de somatostatina. Y esto va a tener un correlato clínico en el tratamiento farmacológico de las personas que se ven perjudicadas por acromegalia-gigantismo. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver este síndrome que que se produce por exceso de secreción de hormona de crecimiento. En el Hospital Eugenio Espejo tenemos alrededor de 80 pacientes, un poco más, 84 pacientes, que se encuentran en seguimiento por endocrinología. 50 de ellos están bajo tratamiento farmacológico, que ya vamos a reflexionar eso con qué tipo de droga o drogas se pueden utilizar, y los otros pacientes han remitido o han no adherido al seguimiento en su totalidad, pero 85 son pacientes que están constantemente viniendo a la consulta para un servicio joven como el de endocrinología del Eugenio Espejo, que tiene más o menos 6 años de funcionamiento. Esto es una cantidad enorme de pacientes porque la acromegalia es una enfermedad infrecuente, pero además pensamos que tenemos un subdiagnóstico muy grande de la patología, ¿sí? Ustedes les voy a dejar como tarea en el intermedio de la siguiente, escúchenme, ustedes van a investigar esto que es algo sencillo, ¿sí? Y van a competir, ¿sí? Vamos a ver cuál es la primera persona que me contesta a esta interrogante, pero no ahorita, ¿sí? No la calculen en este momento, sino después del receso entre las 2 horas de clase. Dada la población total del Ecuador y dada la prevalencia y la incidencia de acromegalia según la literatura, ¿cuál es el número aproximado total de personas con acromegalia que deberían encontrarse en seguimiento en los distintos hospitales del Ecuador? Pues les repito, dada la población total del Ecuador, la población, hay proyecciones, hay censos, etcétera, ¿no es cierto? Pero dada la población actual del Ecuador, población de gente sin discrimen de enfermedades, no nada, todos los ecuatorianos. Dada la población total de la gente en el Ecuador, de la población de ecuatorianos, y considerando la prevalencia e incidencia de la enfermedad en estudios de la literatura internacional, ¿cuántas personas con acromegalia deberían estar en seguimiento en los distintos hospitales del Ecuador? ¿Cuántas personas con acromegalia deberían poder contarse en nuestro país? ¿Sí? Entonces, se los dejo como interrogante, ustedes lo van a calcular, ¿ya? Y ahora, déjenme escribir una cosa. Y ahora les voy a compartir. ¿Se ve mi PowerPoint? ¿Se ven mis diapositivas? Sí. ¿Sí? Ya, fenomenal. Entonces, la acromegalia, hay incluso de esta enfermedad, hay imágenes en esculturas o jeroglíficos del antiguo Egipto hace 3.000, 4.000 años, en donde se supone que la facie de alguna de estas ilustraciones podría tratarse de personas con acromegalia que padecían esta enfermedad. Otro tanto, en distintas culturas, los gigantes o personas que tenían una estatura mucho mayor a la del común de las personas, que incluso se pueden documentar en leyendas, en cuentos, etcétera, podrían haber sido personas que padecían gigantismo y acromegalia. ¿Ok? La primera descripción formal que se hace de esta enfermedad, y empleando el término acromegalia, miren esta publicación científica de 1886 de este clínico francés, Pierre Marie, implicó un punto de partida para la investigación o para el reconocimiento clínico y la investigación de las personas que tienen acromegalia. En este sentido, se fueron dando pasos adelante desde incluso siglos anteriores, pero es Pierre Marie, el de la primera publicación, el que marca un inicio en la investigación.
Luego de que se reconoció clínicamente a la acromegalia, se reconocieron que además de estas personas con el síndrome clínico, podían tener, o de hecho tenían, tumores en la glándula hipófisis. Entonces, se empezó a hacer una correlación anatómica y clínica, y ya no solo anatómica y clínica, sino histopatológica, porque se reconocía que esos tumores tenían células que captaban distintos tipos de colorantes. Estos fueron los primeros pasos a finales del siglo XIX y principios del XX que permitieron describir esta enfermedad. Entonces, es la enfermedad, la acromegalia, es, como dice acá en la diapositiva, un paradigma de una enfermedad hipofisiaria que puede ser reconocida por clínica, biopsia y además tener un tratamiento adecuado en función de su reconocimiento. Ahora, esta diapositiva yo la hice en el 2015, cuando empezamos teníamos alrededor de 30 pacientes, 40 pacientes con acromegalia y empezamos a verlos cada vez más, a hacer un reconocimiento clínico. En el gráfico de la izquierda, el que les estoy yo señalando ahora con el puntero láser, podemos ver un resumen de lo que su compañera y su compañero nos estaban comentando, de cómo desde el hipotálamo, factor inhibidor, factor estimulador, van a la hipófisis, permiten la secreción normal de GH, de hormona de crecimiento. Como cualquier hormona, la GH tiene receptores, tanto a nivel hepático cuanto a nivel óseo y de otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, la GH no es que depende totalmente de la IGF-1 para hacer su efecto, sino que los efectos tanto de la IGF-1 como de la GH son complementarios. A nivel de los tejidos se dan efectos complementarios. Cuando la GH y la IGF-1 respectivamente ejercen su acción sobre el receptor. ¿Ok? Pero es cierto que la IGF-1, antiguamente, ahora ya no tanto, la verdad que no, se llama más somatomedina C. La IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 es mediador de muchas de las acciones fisiológicas de la GH, pero no de todas. ¿Ok? El diagnóstico entonces empieza por reconocimiento clínico en los pacientes, pero definitivamente el laboratorio y una neuroimagen apropiada nos van a permitir llegar al tratamiento como tenemos en este extremo. Un dibujo clásico del pionero de la neurocirugía por vía transnasal, que fue el doctor Harvey Cushing a inicios del siglo XX. Y una foto aquí abajo de la medicación que se utiliza, una medicación que fue la primera seguramente, que atacaba un objetivo molecular y con la cual seguimos tratando a personas con acromegalia actualmente en el Ecuador y el resto de países. Sin embargo, que ha habido todos estos progresos, las personas con acromegalia se siguen diagnosticando tarde, siguen llegando a los hospitales con secuelas permanentes de su enfermedad y muchas veces con un avance de la enfermedad que impide un tratamiento adecuado o ideal. Entonces, vamos a ir viendo todo esto. Acuérdense de esta frase, ¿sí? La clínica es soberana, es decir, el médico, su silla, sus oídos, su boca, la comunicación con el paciente es básica para llegar al diagnóstico. Y tener la paciencia, el detenimiento y también la experiencia, que ustedes la van a ir haciendo, para recabar signos y síntomas que a otras personas o a otros clínicos se les pudieron haber escapado. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver. Ven a esta paciente. ¿Qué les llama la atención de esta chica? ¿O no les llama la atención nada? Dale, Juan José, ¿qué pensás? Tiene como que pronunciado la frente como un carácter secundario a nivel óseo de la frente. Sí, puede ser, sí. Los labios también a mí me llamarían la atención, la nariz. Vinicio, te voy a poner otro paciente, ¿ya? Y Adrián también. Ya. ¿Qué les llama la atención de este caballero, Vinicio? A ver,
De este caballero me llaman la atención sus dedos, Ya, eh, también sus labios están un poco gruesos y su nariz también. ya, está bien. Vamos más abajo. A ver, espérenme, que voy a... Que hay gente que está allí, pero no habla. Solange Sánchez. Solange. Sí, doc. Si ves al joven de 26 años que tienes acá, ¿qué te llama la atención? Mm, también como sus, sería el borde superbitario, como que tiene como hinchado, está más agrandado en esa parte. ¿Ya? ¿Solo eso o algo más? Y los dedos también Sí, son los dedos como, yo creo que menos que el señor sí, de menos, 52 ajá, años, ¿no? sí. Pero no te llama la atención nada más. Mm, Mira la mandíbula. ¿Qué te parece? El maxilar también inferior. está como aumentado, sí. Está como, ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? eh, Te voy a dejar de... crecimiento hasta de la Pues puedes mandíbula. poner, sí, crecimiento o hipertrofia al maxilar inferior y no te estás equivocando, pero tiene un nombre propio, ¿ya? Eso vamos a verlo después. A ver, Granja Evelyn. Sí, doc. Ya. Si le ves a este otro caballero, Sí. ¿qué te parece? A ver, las manos se le ve como que están engrosadas. Ya. A nivel igual de los oídos están como que un poco grandes. Sí, puede Igual ser. al nivel de la mandíbula, que se llama prognatismo, ¿no? Que está Ah, más ya. grande. Está bien, prognatismo, Y sí. también, bueno, un poco ensanchada la nariz y un poco a nivel supraorbital. Ya, muy bien. Ahora vamos, gracias, Evelyn. A ver, Amanda, ¿estás ahí? Sí, doc. Ya, ¿qué te llama la atención de esta paciente? Macroglosia. eh, Ya, también los bordes, los párpados inferiores están inflamados. bueno, eh, puede ser. la nariz ancha. es- Ujú. También el maxilar inferior. Y la señora en la imagen de la izquierda está forzando un poco la oclusión de los labios, porque normalmente esta pobre señora no podía cerrar por completo la boca por el tamaño de la lengua, ¿sí? ya. Entonces sí, es muy llamativo, ¿no? La señora tiene 54, tenía en realidad, falleció, 54 añitos, el motivo de consulta fue crisis convulsivas y tenía 15 años previos de síntomas, aunque esto era medio incierto y también tenía una diabetes de difícil control. Y quisiera que me ayudes tú misma. ¿Qué te parece esta, Amanda, esta resonancia magnética que tienes aquí? Mm, Verán. ¿Cómo es que se llama esto? El, Se me fue el nombre. Verán, no pasa nada, porque ahorita les quité a propósito la imagen, porque quiero ver si es posible que hagamos un ejercicio sobre la anatomía normal de la hipófisis. Voy a poner aquí en una búsqueda Pituitary Gland MRI. Y voy a tratar de colocarles una imagen de frente y de perfil, pero normal. La más linda posible.
Ya, entonces, ¿se ve mi diapo? Sí. Sí. Ya. Entonces, Sí. vamos a ver. Ahora me va a ayudar alguien más. Vamos a ver. Karen Mora. ¿Estás ahí? Sí, Doc. Ya, chévere. Verás, Karen. Vamos a ir viendo la resonancia normal que tenemos en el lado izquierdo. ¿Ya? Yo te voy a ir señalando y vamos a ir tratando de reconocer estructuras normales. Primero, esta resonancia la acabo de elegir, esta, ¿sí? Porque es un T2, ¿sí? Ustedes en algún momento aprenderán la parte de imagenología, pero para endocrinología, acuérdense que el T2, ¿sí? De la resonancia magnética, pinta el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Hiperintenso quiere decir que brilla, que es un color blanco, totalmente blanco, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un T2, Karen? Porque pinta el líquido cefalorraquídeo totalmente blanco. Ya, muy bien. Entonces, esta referencia anatómica que te estoy dibujando aquí, ¿qué sería? Estos dos agujeritos negros que están a esta altura, derecho e izquierdo. ¿Qué son? Karen. ¿Vasos? Sí, son vasos. ¿Qué vasos son? Tienes una necesidad de aprendizaje, Karen, porque ya esto debíamos haberlo visto para poder hablar de patología. Tenemos que tener una idea de lo que es normal, ¿no es cierto? Te cuento que estas son las carótidas, ¿ya? Y de aquí hacia los lados tenemos los senos cavernosos, que es una confluencia de venas por donde además circulan o discurren, lo atraviesan a los senos cavernosos, los nervios pares craneales desde el 3, 4 hasta el 5, ¿ok? ¿Qué tenemos en el medio? ¿Qué sería esto de color naranja que te estoy dibujando acá, Karen? Un como ponqueque que te estoy dibujando aquí. ¿Qué sería esto? La hipófisis, Doc. Muy bien, la hipófisis. Entonces, este es el contenido normal de la silla turca. Y hacia la parte superior, esta banda de color gris que estoy dibujándote aquí, ¿qué sería? El quiasma. Ya, aquí no es tan aparente, pero estaría bajando arriba hacia abajo, adelante, de atrás hacia adelante, el tallo hipofisario, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Te voy a dibujar acá. ¿Qué sería este espacio de líquido cefalorraquídeo que te estoy dibujando acá? El, mm, Karen, el infundíbulo. no, Karen, el ¿No? infundíbulo o tallo está más abajo. Tienes una necesidad de aprendizaje urgente y vas a repasar anatomía de la silla turca y de sus alrededores. Dale. Voy a agarrar Catherine Cachimuel. ¿Estás? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿qué serán estos que te estoy señalando acá? Los ventrículos laterales. Ya, muy bien. Y vecino a los ventrículos laterales, ¿qué tienes aquí abajo que te estoy señalando? Que tu compañera dijo mal, el infundíbulo. ¿Qué será esto? El hipotálamo. No, es espacio de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es? A ver, vamos a ver. Catherine, tenés que volver a estudiar neuroanatomía, ¿sabes? Francisca Rosero. Francisca, ¿estás? Ya. Te voy a poner, ya no te puedo subrayar más, pero te voy a poner una flecha. ¿Qué estoy señalándote? Aquí. Estos son los ventrículos laterales. Y esta porción, que voy a borrar porque ya ni se ve, de líquido cefalorraquídeo que queda inferior a los ventrículos laterales y se comunica
a través de él por agujeros por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama esto que estoy envolviendo aquí? Vendría a ser lo que es el tercer ventrículo. Bravo, muy bien. Tus compañeras te están escuchando con mucha atención porque ellas no supieron que ese era el tercer ventrículo y eso es básico, ¿ok? Así que eso hay que mejorarlo, hay que darnos cuenta de las estructuras normales porque si no, ¿cómo sabemos la patología? ¿No es cierto? A ver, tú misma, Francisca, te voy a señalar en rojo un espacio aéreo que queda aquí abajo. ¿Qué sería esto? Que está negro. Y esto que está negro es aire. ¿Qué sería esto? Lo que, Doc, ¿Qué? tal vez los senos esfenoidales. Muy bien, es el seno esfenoidal. Es el seno esfenoidal. Eso está excelente, ¿ya? Es el seno esfenoidal. Ahora, vamos a hacerle más complicada, un poco más complicada a esta... vamos a mantener... Me voy a dejar de compartir porque les voy a poner... ¿Ese qué tipo de corte era? ¿Qué tipo de corte sería? Yo misma, Doc, Sí, sí, tú un mismo. corte coronal. Ya, muy bien, era un corte coronal. Ahora yo te voy a poner un corte sagital, ¿ya? Entonces voy a copiarme y te lo voy a poner acá. Porque si me pongo a explicarles un tumor y no me dicen cuál es el tercer ventrículo, estamos, pero con necesidad de aprendizaje que hay que subsanar. Yo voy a tratar de ayudar con eso. Ya. Entonces, ahí les voy a volver a compartir. A ver. Francisca, ¿estás? Sí, Doc. Ya. ¿Qué tenemos acá? Ahora en esta, en la imagen, en el corte sagital. Tenemos una resonancia magnética, pero este es otro tipo de incidencia. Esto sería un T1. Y aquí en este T1, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, el que te estoy señalando con puntitos, ¿de qué color se ve? Negro, o sea, oscuro. Exactamente, se ve negro y eso quiere decir hipointenso, ¿ya? Hipointenso. ¿Qué era brillante claro, blanco? Era hiperintenso. Intenso. Ya, excelente. Ahora, mira la topografía de la hipófisis. Vamos a hacerlo despacito, ¿ya? Este espacio aéreo que estoy señalando aquí, que estoy delimitando con el color rojo, ¿qué sería? Hola, hola. Perdón, es el seno esfenoidal. Ya, muy bien, es lo mismo que puse acá de rojo, ¿ya? Para que no se confundan, voy a emplear los mismos colores. Gracias, Francisca. Ahora vamos a... José Quispe. Sí, Doc. Ya, José, vos me vas a ayudar ahora. A ver. Vamos a ver. Yo te voy a señalar una estructura que hasta ahora, en el primer corte, en este corte que describieron antes tus compañeros, en el corte coronal, no se veía esta imagen, ¿sí? ¿Ves esta parte de aquí? ¿Sí? Sí. ¿Cómo definirías tú? ¿Está opaca o está brillante versus el resto de tejidos? Está brillante. Está brillante. ¿Y qué te parece que es esa estructura? Ahí estaría ubicada lo que es la hipófisis, pero... Verás, te voy a señalar toda la hipófisis, ¿ya? La hipófisis sería todo esto. Hoy ya se me fue una línea media fea, no les quiero confundir. Esta sería, todo esto es la hipófisis. ¿Ya? Pero hay una parte posterior, que le voy a tratar de dividir así, que es como brillante, ¿sí o no? ¿Sí te diste cuenta?
Sí, sí hay una parte al final. Ya, ¿y qué porción de la hipófisis sería? Ah, la neurohipófisis. Ya, muy bien. Entonces, la neurohipófisis se ve espontáneamente hiperintensa en el T1. La neurohipófisis se ve espontáneamente hiperintensa en el T1 y eso es normal. No te olvides. T1, líquido cefalorraquídeo opaco, hipointenso. Pero la neurohipófisis se ve hiperintensa normalmente, que son los puntitos que te dibujé aquí. ¿Ya? Listo. Ya, muchas gracias. Muy bien, José. A ver, vamos. Yannick Ordóñez. Sí, Doc. Ya, ayúdame entonces. Mira, acá esto es más difícil porque esto está de perfil. Y de perfil, de arriba hacia abajo y detrás hacia adelante, baja en forma medio triangular esta estructura. Y hacia adelante se ve esta banda de tejido. Y yo lo que te preguntaría, esta de aquí, la número 2, y esta de acá, la número 1, ¿con qué se identificarían? ¿Qué sería lo que te estoy señalando? ¿Qué sería el 1? Lo que va de Ya. arriba hacia abajo. El 1 sería el tallo Ya, de la bien. hipófisis y el 2 podríamos decir que es el quiasma. Excelente, excelente, excelente. Te voy a quitar mis dibujos, mis rayones, estos feos, porque lo hiciste bien. Aquí se ve, no se ve tan lindo, ¿sí? Podríamos haberlo ampliado, pero de perfil, el quiasma óptico es esta banda lateral y el tallo va hacia acá, ¿ok? ¿Nos queda claro? ¿Qué sería el hipotálamo en ambos dibujos? Les voy a poner el hipotálamo de otro color, un color rojo oscuro. El hipotálamo sería de aquí todo esto el lado derecho y de aquí todo esto el lado izquierdo. Y acá el hipotálamo sería esta parte de aquí. Gracias a esta parte de aquí sobrevives, eres quien eres, tienes sed, tienes hambre, impulsos sexuales, tu carácter, tu control del sodio, del medio interno, etcétera. Gracias a esta área que tiene 1 centímetro cúbico de volumen. ¿Sí? Ahora, ustedes ya tienen una imagen normal, ¿no es cierto? En T1 y en T2. Vamos a comparar esto con un tumor hipofisiario. Todos pilas. El tumor que tiene esta señora. Vamos a hacerlo descartar. Voy a poner esto, borramos. Ya. Entonces. Hola, hola, ¿se me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, Doc. Ya, chévere. Que me salió que está inestable mi conexión. Ya, entonces ahí tenemos a la pobre señora. ¿Sí ven la imagen normal que les estoy señalando aquí? Esta. Ya. Ahora va la imagen anormal de la paciente. A ver. Sofía Torres. Sí, Doc. Ya, Sofía, escúchame. ¿Cómo describirías los ventrículos laterales y el tercer ventrículo de la paciente normal versus los ventrículos laterales y el tercer ventrículo de la paciente enferma? Yo diría que los ventrículos de la paciente enferma se encuentran dilatados. Ya, muy bien. ¿Y eso cómo podría llamarse? Si se colecciona líquido en mayor cantidad en tu cerebro. Es hidrocefalia. Ya, muy bien, excelente. Entonces tienes hidrocefalia. Te voy a reseñar en esta imagen de acá, ¿qué eran estos vasos? ¿Qué era este espacio? Las carótidas. Sí, bien, las carótidas, ya. Ahora, yo te voy a señalar las carótidas aquí, a los lados de la silla turca, normal, y te voy a señalar a los lados de la silla turca,
pero francamente, de una resonancia magnética francamente anormal. ¿Qué te parece? Trata de describirlo. Se podría decir que están como en una posición asimétrica en comparación de la imagen normal. O sea, están... Ya. ¿Alguien que le ayude? ¿Alguien que me diga algo más acerca de las carótidas? Porque algo les está pasando. Pablo, Pujota, dale. No sé, se aprecian un poco asimétricas, pero no pierden totalmente la luz. Ya. No me parece mala tu observación, porque es difícil que las carótidas se colapsen, se cierren, se ocluyan por una compresión extrínseca, porque tienen un montón de tejido elástico. Son como una manguerita difícil de ocluir. Y a presión positiva, menos todavía, porque manejan mucha presión. Esa pared de la arteria está muy tensionada y es difícil que se colapse, ¿ya? Y ¿sabes qué? Yo creo que lo que es más reseñable, lo que es más remarcable, lo voy a poner en bordeaux acá, es esta formación, esta lesión que estoy dibujándoles aquí. Y les hago una pregunta, a ver, ¿dónde estás? Saraí Guamán. Escucha, mira la imagen normal. Te voy a señalar el quiasma óptico. ¿Sí ves el quiasma óptico en la imagen normal? Sí. ¿Dónde está el quiasma óptico en esta imagen? No se ve realmente. Acá no se ve el quiasma óptico. Está totalmente desviado, lesionado, desplazado ¿por quién? ¿Sí ves lo que te estoy rayando acá? ¿Qué te parece que es esto? Puede ser un crecimiento normal del tejido o una masa que está ahí. Ya, muy bien, es una masa. ¿De qué color, Saraí, era líquido cefalorraquídeo? En T2. En T2, hipertenso, color blanco. No, no dije hipertenso, me has oído mal. Dije hiperintenso. Hiperintenso, sí. ¿Sí? Además está grabado, ¿eh? Dije hiperintenso, ¿ya? Entonces el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso. ¿Y esta masa es hiperintensa? Te voy a quitar las rayitas que te hice para que las veas bien, ¿ya? ¿Es hiperintensa? No. No. Luego entonces, ¿es sólida o es líquida esa masa? Sólida. Sólida, sólida, porque no es hiperintensa. Si fuera hiperintensa, sería una masa de líquido, pero como no es hiperintensa en el T2, es sólida. Y está totalmente desplazado el quiasma óptico, capaz que no se ve el quiasma, no se ve el tallo hipofisario, y está rechazado hacia arriba el tercer ventrículo, y está los ventrículos laterales ensanchados, ¿ok? Vamos a hacer la comparación última. Por eso les dejo de compartir sobre esta imagen. Yo creo que a ustedes les sirve esto para ahora, para la endocrinología, pero también para el futuro, si es que son cirujanos, atienden emergencia, lo que sea. Esto es útil. Ya. ¿Sí ven mis diapos? ¿Sí se ve? Sí, Doc. A ver. Déjenme ver. Vamos a la segunda vuelta. Karen, ¿sí estás? Sí, Doc. Ya, Karen, ayúdame con esto, por favor. ¿Viste la topografía normal de la hipófisis que te estoy mostrando en rojo? En el corte sagital. Hola, hola. Karen. ¿Se me escuchan? Sí, hola.
Sí, Doc. ¿Sí? Ya. Karen, ¿sí me estás escuchando? Sí, yo sí lo escucho, Doc. ¿Sí me escucha? Sí, yo sí te escucho. Te preguntaba si se ve la anatomía normal y entendiste la anatomía normal del adeno y neurohipófisis y sus alrededores en el corte sagital. ¿Sí se entendió esto de acá? Sí. Sí, ya. Entonces, mira. Sí. Yo quiero que identifiquemos acá. Acá. Esto de aquí sería el seno esfenoidal. ¿Te acuerdas del seno esfenoidal que señalamos con tu compañera en la imagen de la derecha, de la izquierda? Te voy a dibujar el seno esfenoidal aquí. Todo lo que estaba negro. Exacto, y está negro porque es aire. ¿Y acá qué pasó con el seno esfenoidal? Está ocupado por la masa. Claro, está ocupado por una masa. Y si aquí era la silla turca, mira lo que tienes ocupando la silla turca y expandiéndose hacia arriba. ¿Sí ves? Sí, Doc. Y en realidad todo esto sería, voy a hacer un Mickey Mouse, todo esto sería la lesión tumoral que esta pobre señora tiene. Si hay una impronta sobre los lóbulos frontales, o si hay una impronta sobre los lóbulos temporales, probablemente por eso venía con crisis convulsivas. ¿Esta señora podrá ver normalmente? No, Doc. No, Mira, Doc. aquí estaría la silla turca, ¿sí? Aquí estaría el quiasma óptico y aquí estaría el tallo hipofisario y la hipófisis. Pero en lugar de eso, Karen, en lugar de eso, tienes una lesión, lo voy a apuntar de rojo, así bien llamativo, que ocupa toda esta topografía. Entonces, mi pregunta es, ¿puede tener hipopituitarismo esta paciente? ¿Sí o no? Karen. Sí, Doc. Sí. ¿Me ¿Sí? escucha? Sí, Sí Doc. te escucho. ¿Y por qué puede tener hipopituitarismo? Porque está aplastando la hipófisis también. Está comprimida la hipófisis y también está comprimido el hipotálamo y estará ciega y convulsiona, es decir, es una masa tan grande, es un adenoma gigante. ¿Cuándo eran gigantes los adenomas, Karen? Cuando medían más de 4 centímetros. Claro, imagínate, esta pobre señora tiene una lesión de 5 centímetros en el diámetro máximo, horrorosamente grande y puede tener síntomas de efecto de masa, no ve, convulsiona, tiene hidrocefalia y además tiene hipopituitarismo, todo por efecto de masa. Pero si le vemos la lengua a la pobre señora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene la señora? Macroglosia. Claro, la pobre señora tiene macroglosia, entonces tiene acromegalia, ¿ya? Catherine, ¿estás? Gracias, Karen. Lo Sí, hiciste doctor. bien. Dale, ayúdame. ¿Qué tiene esta paciente? Describe los dientecitos de la pobre señora. A ver, es que de acuerdo a la foto parece que tuviera dientes pequeños a comparación de la mandíbula, Ya, pero ¿y qué te llama la atención? que están separados. Yo Ya, muy tengo, bien, excelente observadora, va a ser una muy buena médica clínica. Están separados, ¿sí? Y esto no es normal que estén separados aquí, que estén separados acá, acá arriba. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Sabes? ¿Alguien sabe cómo se llaman los dientes separados? Diastema. ¿Quién dijo diastema? Yo, Juan José. Juan José, tienes un crédito. Diastema se llama. Diastema, así como diadema, pero diastema. ¿Sí? Entonces, esta señora fue un diagnóstico totalmente incidental. Dice, luego de histerectomía, que le hicieron por miomas en la maternidad, le seccionan un uréter.
Pobrecita la señora. Va a urología del Eugenio Espejo y el urólogo le manda a endocrinología porque a él le pareció que tenía acromegalia. ¿Sí? Y de ahí, uno de los signos que se podía ver aquí, la diastema de la pobre señora. Muy bien. ¿Qué les llama la atención de este paciente? Cristian, no has hablado hoy. Cristian Calderón. Buenas noches, Doc. Hola, buenas noches. El paciente. Ya, su compañero dice ginecomastia. ¿Qué es ginecomastia, Jessica Gavilanes? Jessica, Sí, Doc. ¿qué es ginecomastia? El aumento de los senos, se podría decir, pero en los varones. No te escuché, perdón, repíteme. Digo que es el aumento, pero de los senos, pero en los varones. Claro, ¿la glándula mamaria De la existe o mama. no existe en el varón, Jessica? Sí, sí existe, Sí, pero pero no está agrandada. es atrófica, normalmente es atrófica. Pero en este caso, y de una forma asimétrica, si tú comparas del lado derecho con el izquierdo, tiene ginecomastia este pobre caballero, ¿no? Pero cuando lo vimos, pues había que ver, obvio, la ginecomastia, pero tenía acromegalia. Mírale las manitos, la mandíbula. Don César se llama, él es un paciente muy querido de muchos años del servicio y anda muy bien, por suerte. Ya tienes 82 años, ya hace unos 4 años lo conozco. Ya, vamos, otra persona. Zuli Mena, ¿estás? Sí, Doc. Ya, Zuli, decime, ¿qué te parece esta paciente? Bueno, los dedos están grandes, los labios en los labios tiene, creo, como grietas, agrietados. Yo lo que le quería ver en realidad eran los dientes, por eso le bajé, ahí están mis dedos, por eso le bajé todos estos no son pacientes de internet, son pacientes ecuatorianos del Eugenio Espejo, o sea que ustedes los podrían ir a ver en algún momento. Los dientes, ¿qué te parecen esos dientes? Igual están separados. Claro, ¿y cómo se llamaba ese signo? Diastema. Muy bien, diastema, excelente, lo están anotando, me encanta, muy bien. Diastema, Doc. Claro, y la señora, ¿sabes qué? Él ya estaba en seguimiento por reumatología. ¿Sí le ves los deditos, lo desviados, la anomalía articular que tiene esta señora? Las personas que tienen acromegalia pueden tener más artropatías y puede haber una artropatía acromegálica, pero además esta señora sí tenía artritis reumatoidea. Muchas veces los pacientes como esta señora se diagnostican incidentalmente. Esta era una señora que acompañaba a un familiar en la sala de espera y la identificamos pues, que pasábamos por ahí. Ella no estaba en el hospital enfermo. Este paciente muy querido también, el señor Luis, ellos me han dado autorización, de hecho hemos hablado, han salido en televisión, en radios con ellos comentando sobre su patología para que más gente como ustedes en formación, médicos que se están formando, tengan idea de lo que es acromegalia, la reconozcan como una alternativa de diagnóstico y estos pacientes se puedan beneficiar de una identificación más temprana, ¿sí? Entonces, don Luis, ¿quieren que les cuente? Les cuento la historia de don Luis. Sí, Doc. Sí, Doc. Ya, pues ahí va. Sí. Don Luis no estaba por molestias en el hospital. Él fue identificado por una de la auxiliar de enfermería, ya se jubiló, era muy lúcida, muy inteligente, y me dice, doctor, los pacientitos con acromegalia, hay uno que no es de aquí y que está acompañando a un familiar en la sala de espera. Le digo que venga, por supuesto. Entonces vino don Luis, es patente, miren sus manos, ¿sí le ven?
evidentemente los dedos agrandados, hinchados, y esto además les produce a los pacientes dolor. Este paciente tenía de profesión peluquero y no podía manipular las tijeras típicas de su profesión para hacer un corte de pelo. Y esto obviamente le había dejado, me había mermado su capacidad laboral, lo deja sin trabajo. Aparte, el paciente tenía afectada su función hipofisaria por un macroadenoma que lo había dejado hipogonádico. Hipogonádico y sin trabajo, lo abandona la esposa y él se queda o se hace cargo de sus hijos y de sus hijastros. Y así, como lo ven, él siguió viviendo, luchando y curándose de la acromegalia. Esta gente es muy, muy resiliente, a pesar de que le ha pasado cosas fatales, desastrosas. Ellos son, en general, muy buenos pacientes, muy buenas personas, muy resilientes, muy pacientes, como la palabra lo indica en toda su extensión, y él está bajo control por ahora con medicamentos, ¿sí? Entonces, yo lo que les quiero hacer reflexionar con estas imágenes de la vida real es que son personas, no son enfermedades que están solo en los libros, estas personas están viviendo con su enfermedad, sufriendo, pero al mismo tiempo tratando de salir adelante. Y muchas veces pueden ser diagnosticados en primer nivel. Ustedes si tienen el instinto o la sospecha clínica, algo que les sugiera que una persona puede tener acromegalia, no se queden con la duda. Ustedes van a tener de aquí en adelante a un servidor que está en el hospital público, ojalá hay muchísimos años más, para tratar de recibir esos pacientes. Si ustedes están haciendo la rural, están rotando en el militar, están rotando en Calderón, en algún lugar, y ustedes piensan que un paciente tiene acromegalia, abórdenlo de la forma más amable, más humana posible y díganle, señora, señor, ¿usted tiene tal vez diagnóstico de alguna enfermedad hormonal o, por ejemplo, acromegalia? ¿Le suena ese nombre? El paciente les puede decir, sí, a mí ya me diagnosticaron, estoy siguiéndome en el hospital, o decirles que no. Y contactándolo a través de ustedes, contactándolo con el hospital, se le puede poner a disposición el examen de sangre que descarta o confirma la enfermedad. Pero no va a seguir años y años el pobre paciente sin diagnóstico y sufriendo las consecuencias de su patología. ¿Ok? Así que no duden en un correo electrónico, el teléfono, lo que sea, tratar de avisar a quien pueda ayudarles a identificar un paciente con acromegalia por exámenes complementarios. La impresión clínica es de ustedes y eso es lo más importante. Ya dijimos que la clínica es lo más importante, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer un pequeño receso. Nos vemos a las 9:15, perdón, 19:15 y seguimos hablando, ¿ya? En un ratito charlamos.
Hola. Hola, hola. Sí, Doc. ¿Así se escucha? Ya, chévere. Sí, sí se escucha. Ya volvemos entonces. A ver, esto es algo... Vinicio, ¿me querías decir algo? Sí, Doc, era la respuesta a la pregunta que dijo. A ver, dale. Bueno, entonces, según estaba consultando, encontré que la prevalencia de acromegalia en el mundo es de 40 a 60 casos por cada millón de habitantes. Entonces, si en el Ecuador nosotros somos aproximadamente 17 millones de habitantes, debería haber un total aproximado, obviamente, de 680 a 1020 casos de acromegalia y una incidencia en el mundo de 4 a 5 casos por millón de habitantes. Y si en Ecuador hay 17 millones de habitantes, la incidencia estará oscilando entre los 68 y los 85 casos. Pero en un estudio que hicieron en Guayaquil en el 2016, encontré que ellos encontraron una prevalencia de acromegalia de 18.7 casos por un millón de habitantes. Es decir, ellos nos dicen que hay una prevalencia de 317 pacientes aproximadamente en el Ecuador y una incidencia de 1.3 casos, es decir, 22 casos por el Ecuador. Este estudio es totalmente impreciso. El estudio que vos citas de Guayaquil. Ese estudio tomó en cuenta solamente hospitales de tercer nivel, una corte de pacientes de un hospital público, del Seguro Social y del Ministerio de Salud Pública, donde seguramente hay un subregistro bárbaro y que no nos permite por ahora tener una idea de la real prevalencia. Lo que sí sabemos en el Ecuador son estudios precisos, serios, de seguimiento, es que hay un retraso en el diagnóstico de entre 5 a 10 años, y esto no es diferente para las otras series, y que esa prevalencia, la que tú citas, de alrededor de 40 pacientes por millón de habitantes, es similar a otros países de Latinoamérica donde sí que se han hecho estudios de relevamiento a nivel nacional, en donde por ejemplo, hay un estudio mexicano en donde se han reunido pacientes que confirman la prevalencia esperada de esos estudios. Entonces, en nuestro país, la conclusión es que hay un infradiagnóstico muy importante de las personas que tienen acromegalia. Probablemente sean 1000 personas, de las cuales están identificadas la mitad. Ese es un estudio que no es un estudio, es una aproximación que se postuló hace varios años entre un grupo de personas que atendíamos pacientes con acromegalia y sacando o sumando todos los pacientes que fueron detectados en por lo menos 6 hospitales de derivación de tipo regional, no llegábamos a ni siquiera 300 pacientes. Asumiendo la estadística que vos acabas de mencionar, probablemente hayamos diagnosticado solamente un tercio de los pacientes y los 2/3 que no están reconocidos siguen sufriendo las consecuencias de su enfermedad. Este ejercicio, está bueno haberlo hecho, tienes un punto, Vinicio, para darnos cuenta de que debemos hacer énfasis en el diagnóstico. ¿Sí? Tenemos muchos pacientes en ciertos hospitales, pero son pocos en relación a la gente que debería estar en seguimiento, ¿sí? O haberse identificado. Les quería mostrar un par de diapositivas más. Esta es una revisión no sistemática que yo hice para esta presentación, que es de hace ya de algunos años, en donde se puede ver, de acuerdo a distintas bibliografías de la India, de Islandia, de México, de Italia, de España, cuál es el retraso en el diagnóstico que sufren estos pacientes. Imagínense, 3 a 8 años, 3 a 8 años, 5 años, 4 a 7, en el Ecuador entre 5 y 10 años, 6 años según un estudio último que
que fue publicado en el Journal de la Endocrine Society acerca de acromegalia y síndrome túnel carpiano del Hospital Eugenio Espejo. Entonces, es mucho el subdiagnóstico y el diagnóstico tardío que tenemos y no sabemos bien qué pasa en el resto de países de Latinoamérica. Sí, Karen. Hablando de esto sobre la prevalencia, Sí. hay un artículo que encontré que, o sea, mi compañera se mencionó bien que va de 40 a 60 la prevalencia de acromegalia al año a nivel internacional, pero dice que incluso se puede llegar hasta 85. ¿Será por esto del retraso en el diagnóstico? Y no solamente por eso, sino por el tipo o por el método de identificación de los pacientes. Hay un estudio alemán en donde el método de identificación se afinó mucho más y se procuró hacer a cualquiera de las personas que decían que sí en una evaluación en primer nivel de atención, cualquiera de las personas que decían que sí a cualquiera de estas dos preguntas, escuchen, que hayan tenido un incremento de la talla de sus zapatos o que hayan tenido un incremento del tamaño de sus dedos que les haya obligado a sacarse un anillo que hayan utilizado crónicamente. Si decían que sí a la talla de zapatos aumentada o a dejar de utilizar anillos, cualquier respuesta positiva implicaba hacer una IGF-1 de control. Y en ese estudio se multiplicó a más de 100 pacientes por millón de habitantes la prevalencia observada en ese país. Entonces, probablemente haya más personas que no tienen todavía características evidentes de acromegalia, que la sufren y que incluso mueren por acromegalia sin ni siquiera enterarse que la tienen. Por eso es importante insistir en que apenas se sospeche, se haga un estudio costo efectivo para diagnosticar. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer en su centro de salud, en el lugar donde les toque hacer prácticas para antes de graduarse o ya después de graduarse en la medicina rural? Si a ustedes les impresiona una persona con facies acromegálica, ¿qué le tienen que preguntar? Cualquiera de estas dos cosas. ¿Aumentó la talla de zapatos en su edad adulta? Después de los 18 años no te tendría que crecer el pie más de un número. Y hay gente que desde 36 le cambió el zapato a 38, a 39. Eso no es normal. Esa es una pista de acromegalia. O si es que usaban anillos, muchos trabajadores manuales probablemente no, pero alguna persona, hombre o mujer, tal vez sí, y se tuvieron que sacar los anillos porque cambió el tamaño de sus manos. Cualquier respuesta afirmativa es para hacer un examen. ¿Qué examen sería el más útil en el diagnóstico de acromegalia? ¿Qué estudio bioquímico sería el más útil? Sofía, sí. Mencionaba la resistencia, o bueno, la supresión por glucosa. Difícil y caro, no es ese el examen. Entonces, la de la GH. No, niveles. pésimo, no. ¿De dónde leíste eso? Me preocupa. En el libro de... En el Greenspan no dice eso. O sea, sí están esos estudios que se pueden solicitar, pero no se hace GH a los pacientes para diagnosticar acromegalia. Hacer solamente hormona de crecimiento en el brazo, en la sangre venosa de la persona, no sirve para discriminar quién tiene y quién no tiene acromegalia. Ese examen no se pide y ustedes no van a pedir hormona de crecimiento GH solamente para diagnosticar acromegalia. Y sí van a pedir el 100% de las veces. ¿Qué examen, Samuel? Vamos a pedir IGF-1. Ya. ¿Y por qué se pide IGF-1? ¿Tú sabes? Sí, porque el IGF-1 tiene una vida media más larga. Por lo tanto, sus niveles plasmáticos no fluctúan tanto como la hormona de crecimiento, que tiene secreciones pulsátiles. La hormona de crecimiento no te estoy haciendo eso como el chavo, sino que estoy haciendo o simulando los pulsos que en la GH duran entre 3 a 5 minutos. Si tú agarras una valle en esos pulsos, puedes interpretar una hormona baja en una persona anormal. Y si tú agarras un pico en esa pulsatilidad, puedes interpretar una hormona alta en una persona sana. Entonces, GH no se pide. Se puede llegar a hacer GH luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa,
pero ese no es el examen más útil en la clínica. Si yo, por ejemplo, quiero diagnosticar una lesión tumoral, tal vez la biopsia, sacar toda la tiroides, sea el mejor examen para saber si estar seguro de un diagnóstico, pero tú no haces biopsia de toda la tiroides y al contrario haces ecografía o haces una punción. Entonces, el examen gold estándar no es el que se hace siempre en clínica, el más práctico, el más frecuentemente utilizado. En esas circunstancias, la IGF-1 es el examen más práctico, más frecuentemente utilizado y más aconsejado por las guías de tratamiento y diagnóstico para personas con acromegalia. IGF-1 por el motivo que Samuel acaba de mencionar. Samuel, tienes un punto. Entonces, sí, Pablo, decinos. Y, o sea, después de tener el resultado positivo de una IGF-1 alta, o sea, ¿qué sigue la línea? ¿Confirmar con la supresión de glucosa? No, ¿O con no el se IGF-1 confirma. ya es diagnóstico? El IGF-1, ¿tú se lo hiciste a un paciente que tiene o no tiene clínica? Obvio, hay que ir con la clínica primero, ¿no? Exactamente. Entonces, el pretest de ese paciente ya es alto por el hecho de tener una clínica sugestiva. La facies, la lengua, la nariz, los pómulos. El reconocimiento clínico se ve favorecido por la clínica. Incluso, como ya les voy a mostrar en la presentación, hay maneras, hay scores clínicos que te permiten llegar a un diagnóstico de forma más certera. Pero si tú ya tienes la clínica y haces una IGF-1 que le da por encima de lo normal, ese paciente tiene una alta probabilidad de tener acromegalia. Y si tú sabes, Pablo, escucha, Pablo, que la mayoría de pacientes que tienen acromegalia tienen un tumor hipofisario, ¿cuál sería el siguiente examen? Luego de la clínica, la IGF-1, ¿qué seguiría? Dime tú mismo. Un examen de imagen, una resonancia. La mejor imagen para ver la hipófisis y la topografía celular en general es la resonancia magnética simple y contrastada de hipófisis. Y esto no es diferente para todas las lesiones de la región celular. O sea que si yo les pongo en un examen pedir tomografía para diagnóstico de un adenoma hipofisario, está mal. ¿Se puede pedir una tomografía en ausencia de una resonancia? Puede que sí. ¿Es lo mejor? No, lo mejor es resonancia. Se puede pedir una tomografía en el contexto de una urgencia donde parezca que hubo un sangrado o donde una persona tuvo un trauma craneoencefálico. Sí, es lo mejor. Pero para ver la topografía celular, los alrededores de la silla turca, ¿qué es lo mejor? La resonancia magnética simple y contrastada de hipófisis. ¿Ok? Lo que dijo Pablo me lleva a continuar con... Sí, hola, hola. Nicole, ¿querías decir algo? Hola, hola. No, allá. Entonces, por ejemplo, se ha intentado, estos son dos hermanos, uno tiene acromegalia y el otro no tiene acromegalia, ¿sí? Se ha intentado hacer diagnóstico computarizado y se ha visto que convertir una fotografía común a través de un software especial en una imagen tridimensional te puede ayudar a multiplicar la posibilidad de diagnóstico. En esta persona y en esta persona tenemos acromegalia y el hermano gemelo no tiene acromegalia, ¿sí? Y esto es algo que está cada vez más en boga, utilizar la inteligencia artificial para hacer diagnósticos en medicina. Una computadora versus médicos. Algunos de estos pacientes, ustedes me dirán, sí tienen acromegalia, pero otros me dirán, no, me parece normal. Entonces, 24 rostros con acromegalia versus 25 rostros de personas sanas. La computadora tuvo un acierto del 86%. Y los 10 médicos que fueron probados, no eran endocrinólogos, tuvieron solamente un promedio de acierto del 26%. Entonces, sí, la clínica es soberana, pero para ayudar a la clínica se inventaron exámenes como estos que en algún momento seguramente los vamos a tener más a mano cada vez, ¿sí? Este es un cuestionario, lo que les decía, un cuestionario aplicado en atención primaria entre 17,000 mujeres y hombres de 18 a 70 años y que les preguntaron, ¿la talla de sus zapatos se ha incrementado en los últimos 5 años?
tuvo que cambiar algún anillo de bodas, por ejemplo, porque empezó a quedarle estrecho, y cuando respondieron a una de las dos preguntas positivamente, perdón, yo me equivoqué, se multiplicó la prevalencia ya no entre 40 a 60 por millón de personas. ¿A cuánto se multiplicó la prevalencia? A 294 por millón de personas. Entonces, este cuestionario puede ser muy útil. Primero, te responden que sí, y una respuesta positiva implica medición de IGF-1. ¿Ok? Entonces, puede ayudar a mejorar el diagnóstico. Este es un estudio que se llama el estudio, y el score se llaman AcroScore, y de esta manera, con las variables que vemos en esta gráfica, si la persona tiene diabetes tipo 2, tiene 1 punto. Tiene hiperhidrosis, tiene 2 puntos. Tiene hiperplasia de la tiroides o tiene bocio, tiene 3 puntos. Tiene síndrome de túnel carpiano, tiene 1 punto. Tiene los dientes espaciados o diastema, tiene 4 puntos. Tiene pólipos colorectales, tiene 3 puntos. Estos puntos pueden ayudarnos a discriminar también quién tiene y no el diagnóstico. Un puntaje mayor de 5, acromegalia. Un puntaje de 0, excluye acromegalia. ¿Qué es lo que significan todos estos intentos de estudios para el diagnóstico? Que estamos tratando de llegar más temprano a estas personas. Pero los protagonistas son ustedes, porque por más computadora, por más score, si no hay un médico que tenga la iniciativa de hacer estas pruebas, nunca va a pasar nada y el paciente va a seguir sin diagnóstico. ¿Ok? Les voy a cambiar a mi Paint, porque luego del diagnóstico, ya dijimos clínica, bioquímica, imágenes, ¿no es cierto? Vamos a pasar al tema del tratamiento. ¿Ya? Y espérenme que acá les voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, doc. Sí, ya. Chévere. Entonces, siempre que piensen en la hipófisis, no dejen de interpretar que esto es una unidad, ¿sí? Con el hipotálamo, una unidad funcional, ¿no es cierto? Entonces, en más del 99% de las personas, la etiología de acromegalia va a ser un micro o un macroadenoma. ¿Ustedes leyeron lo que decía el Greenspan acerca de los micro y los macroadenomas? ¿Qué es lo más frecuente en acromegalia si estamos diciendo que la gente llega tarde al diagnóstico, Solange? Solange. Solange, te escuchamos. Lo más frecuente eran los macroadenomas. Ya, los más frecuentes son los macroadenomas. Y sin embargo, puede haber microadenomas, eso no quita que sea así. ¿Y cuál es la primera, Solange, la primera estrategia de tratamiento que hay que seguir las personas con acromegalia? Que principalmente debería ser el tratamiento quirúrgico, que era la microcirugía transversal. Ya. Sean macro o micro, la mayor parte de las veces es la cirugía transnasoesfenoidal. Ahora, depende del paciente. La mayoría sí, se hacen por cirugía transnasoesfenoidal. Solange, sin embargo, a la señora que viste, ¿te acuerdas lo que hicimos de esta análisis de la resonancia magnética a la señora de la macroglosia? Si tú entras por la nariz, no le puedes sacar todo el tumor. Y en excepcionales y graves situaciones, la vía transnasoesfenoidal no es la de primera elección. En la mayoría de casos sí, pero en algunos casos, ¿qué tienes que utilizar? La vía transcraneal. ¿Sí? La vía transcraneal. Entonces, Solange, está bien, tienes un punto. Amanda, no te olvides de los puntos.
No les voy a hablar de casos infrecuentes, pero en el hospital tengo yo 2 pacientes que tienen aparentemente acromegalia ectópica. ¿Qué quiere decir esto? Que en tumores de fuera de la hipófisis, por ejemplo, en un tumor gástrico que produce exceso de hormona liberadora, de hormona de crecimiento, la persona puede llegar a tener acromegalia por exceso de secreción de un tumor de otro lado que no sea el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ok? Por eso es acromegalia ectópica. Eso es infrecuente, pero en el Eugenio Espejo se ven cosas muy infrecuentes y graves. Entonces, acá tenemos el tumor hipofisario. ¿Cuál era el primer tratamiento? ¿Qué dijo Solange? Quirúrgico. Ya, la neurocirugía. Pero la neurocirugía es muy fácil decir que se puede hacer. Hay que acudir a un centro donde mínimamente se hagan 40 cirugías, neurocirugías de hipófisis por año. Eso quiere decir que más o menos tienes que operar una hipófisis por semana. Y en el Eugenio Espejo tenemos o teníamos antes de la pandemia esa capacidad. Luego en la pandemia, claro que se priorizaron el COVID-19, la gente se sigue enfermando y hasta muriendo de otras cosas que no eran COVID-19, pero es el sistema de salud mal organizado que tenemos y ojalá cambie de aquí en adelante. Ahora están regresando muchos de esos pacientes que no se pudieron operar en el 2020, en este año, y ahora les cuento que se están dejando de operar. Una paciente se operaba hoy y se suspendió la cirugía porque en el hospital público no hay sueros, no hay equipos de sutura, no hay drogas, no hay medicamentos básicos. Entonces, tenemos profesionales con experiencia que no le pide nada a gente de Estados Unidos, de Europa, de otros países. Gente súper hábil y súper inteligente. ¿Qué es lo que no tenemos? No hay sueros. No hay, ajá. Se lo robaron la corrupción. Entonces, sí, la primera es la neurocirugía, como ustedes mismos reflexionaban, y la neurocirugía implica un experto en neurocirugía y además de hipófisis, que no es fácil tenerlo, tienes que estar en un centro de derivación donde operes eso una vez por semana o una vez cada 15 días. Esa persona es la experta, la aconsejable. Ahora, no todos los pacientes se quieren operar y no todos los pacientes se pueden operar. Y en esas circunstancias, ¿cuáles serían las otras opciones de tratamiento? A ver, Adrián, ¿qué decís? Análogos de la somatostatina, Doc, como el ocreotide. Pero siendo más abarcativos, por ahí convenía decir que eran fármacos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Doc. Fármacos, ya. Tú mismo, me parece que al inicio habíamos discutido que la somatostatina era un inhibidor, ¿sí? La somatostatina es un inhibidor de la secreción de hormona de crecimiento, normalmente, ¿sí? Yo les voy a expandir este tumor que está aquí, les voy a hacer grandote, ¿ya? Y les voy a poner aquí la superficie de la célula de ese tumor, ¿ya? El tumor, para que actúe el medicamento, ¿qué tiene que tener? Para que actúe la somatostatina, ¿qué tiene que haber en la membrana de la célula? Calderón, Cristian. Receptor. Ya, un receptor. ¿Sabes cómo se llaman esos receptores? No. Verás. Son del 1 al 5. SST2. Y te voy a poner los dos más importantes. Y SST5. Si un tumor tiene mucho receptor del tipo SST2, ¿sí? En la superficie celular, a ese receptor se va a fijar el octreotide, que es un análogo de somatostatina, es decir, una molécula parecida a la somatostatina que se fija muy potentemente y transduce al interior de la célula. Cuando esto se fija con el octreotide es el medicamento, que voy a dibujar aquí la molécula, ¿sí? Lo voy a poner aquí verdecito y voy a poner octreotide.
¿Y qué tipo de señal se transduce al interior de la célula tumoral? ¿Inhibitoria o excitatoria? Inhibitoria sería. Claro, una señal inhibitoria. La somatostatina es inhibitoria y el octreotide reproduce esa señal inhibitoria que disminuye la reproducción celular y disminuye la actividad secretora, ¿sí? Sin embargo, hay personas que por mala suerte tienen mucho receptor. En vez de tener SST2, tienen mucho receptor SST5. Y al receptor SST5, hablando mal y pronto, el octreotide no le hace ni cosquillas. ¿Qué droga alternativa sirve en el caso de receptores SST5? Samuel. Ah, perdón, no, le levantó la mano Adrián. Sí, Adrián. También servían los agonistas dopaminérgicos, Doc. Ya. Y también antagonistas del receptor de GH. Ya. En el tumor, no me respondiste la pregunta, pero sobre los receptores SST5 puede actuar otra sustancia inhibitoria que se llama pasiriotide, ¿sí? Que es otro análogo de somatostatina, pero que se liga mucho más al receptor SST5, ¿ya? Y aquí está el tumor. Sobre el tumor también puede haber, como dijo Adrián, receptores dopaminérgicos de tipo 2, ¿sí? Evelyn Granja, ¿estás ahí? Sí, Doc. Y si yo tengo en el tumor de una persona con acromegalia receptores D2, ¿qué droga puedo utilizar para tratar ese tumor, Evelyn? La cabergolina. Excelente, Evelyn. Entonces, puede ser que la cabergolina haga un efecto favorable parecido al de los prolactinomas. Ojo, el efecto sobre los prolactinomas de la cabergolina es único, es agresivo, es sumamente efectivo. No lo es tanto en otro tipo de tumores hipofisarios, pero es benéfico finalmente. No es como que la cabergolina, tumores gigantes te los puede reducir hasta la silla turca y el paciente curarse con cabergolina y sin cirugía. En las personas con acromegalia, la primera opción potencialmente curativa es la neurocirugía. Y los otros recursos terapéuticos son de segunda elección. O pueden pasar a ser de primera elección si no hay neurocirujano, si el paciente no se quiere operar o no se puede operar. O supongamos que se operó, ¿sí? Este es mi bisturí, ¿ya? Y yo saco esta parte del tumor. Y solamente queda esta parte pequeña del tumor que está pegada, esta parte pequeñita del tumor, está pegada a una arteria que está aquí al lado de la silla turca. ¿Cómo se llama esa arteria que está al lado de la silla turca? ¿Cómo se llama una arteria que está al lado de la silla turca? Si no me dicen, he arado en el mar. Juan José. Carótida. La carótida. Y si el tumor está pegado a la carótida, ¿vos puedes entrar ahí y raspar la carótida? No. No, pues porque se te puede morir el paciente perforada la carótida, una hemorragia masiva y chao. Algunos pacientes, aunque están lo mejor operados, pueden no curarse porque con solo miligramos de tejido que queden adherida a una meninge vecinas al seno cavernoso, no se terminan curando. Y necesitan tratamiento adyuvante luego de la cirugía con fármacos, ¿sí? Entonces, la cirugía es lo mejor, pero no todos se curan y no todos son candidatos a la cirugía, ¿ok? Y esto pasa con otros tumores, ya hablando no solo de endocrinología, sino de oncología, por ejemplo, ¿no? Entonces, Adrián, sí, decime. Disculpe, ¿cómo se llamaba ese fármaco que era para los receptores de SST5? Pasiriotide. Yo puse pas aquí, ¿ya? Granja Evelyn, ¿qué me quieres decir?
Doc, en ese caso, cuando queda sin restos del tumor, ¿tendría que el paciente tomar fármacos de por vida? Sí, lamentablemente tiene que tomar fármacos a largo plazo, porque los fármacos raramente son curativos, ¿sí? Entonces, controlar la enfermedad muchas veces es lo posible, aunque lo deseable sea curarla, que es que apliques un medicamento y luego ya no tengas que dárselo y el paciente viva sin enfermedad y sin medicamento. En este caso no se cura, pero se controla la enfermedad, ¿sí? Cristian, sí, ¿querías preguntarme algo? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Sí. Porque fisiológicamente el aumento de la hormona de crecimiento también está dado por los agonistas de la dopamina, pero paradójicamente se le da también un tratamiento de agonista de dopamina, como la cabergolina. ¿Cómo? ¿Por qué pasa esto? Porque una parte del libro mismo dice que hay esta paradoja, que un 70-80% de pacientes se administra este fármaco. Sí, en realidad tiene que ver con lo que pasa patológicamente. Los tumores expresan un exceso de receptores para dopamina y transducen una señal inhibitoria en el caso de los tumores. No estamos hablando de la parte fisiológica, estamos hablando de los tumores. Los tumores tienen o expresan receptores dopaminérgicos de tipo 2 y hacia el interior se transduce una señal inhibitoria que puede ser mucho mayor o puede ser, como vos dices, un efecto paradojal, pero que en los tumores sirve como un argumento terapéutico, ¿sí? Entonces, por eso tenemos hasta aquí fármacos que actúan directamente sobre el tumor, octrotide, pasiriotide, y ambos son análogos de somatostatina. Y el siguiente, cabergolina, que es un agonista dopaminérgico. Y alguien dijo que se puede utilizar, por ejemplo, quieren que señalemos el órgano blanco, uno de los más perjudicados por la acromegalia. Yo no sé si me sale muy bien el dibujo. ¿Qué órgano sería este? El corazón. Ya, el corazón. Si tú no puedes neutralizar al tumor mismo, tú podrías tener la intención de neutralizar los efectos del tumor. ¿Y cuál es el exceso y qué exceso hormonal es el que te está haciendo daño a los órganos blancos? ¿Es el exceso de quién? ¿De qué hormona? La hormona de crecimiento. ¿Y qué tiene que haber en los órganos blancos para que haya efecto de la hormona de crecimiento? Receptores. Un receptor, claro, un receptor de hormona de crecimiento, que lo vamos a poner por eso mismo aquí al lado del corazón, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Nada te ha dado resultado en la hipófisis, ni la cabergolina, ni el pasiriotide, ni el octrotide, no te dio resultado. Cristian. Pues el tratamiento sería antagonistas de esta hormona. ¿Y cómo se llama? Se llama pegvisomant. Ya, muy bien. Entonces, ese receptor se liga aquí al receptor, perdón, ese fármaco se liga al receptor, el pegvisomant, vamos a poner PEG, ¿sí? Pero, ¿se transduce señal al interior del órgano blanco? No, se bloquea la señal, ¿ya? Y impide actuar el exceso de hormona de crecimiento. Amanda, te hago una pregunta. Amanda, ¿sí me escuchas? Sí, Doc, sí lo escucho. ¿Me escucha? Ya, sí, yo te escucho. Si tú le das hormona de crecimiento, perdón, si tú le das octreotide a una persona que tiene receptores SST2 en el tumor, y la hormona de crecimiento, y más bien dicho, y el tumor de la persona con acromegalia empieza a mejorar, ¿cómo estaría una medición de GH e IGF-1 de esa persona? ¿Seguiría subiendo, se normalizaría o bajaría? Tiende a bajar, Doc. Tiende a bajar, es lo obvio, tiende a normalizarse. O si está muy alta, por lo menos acercarse a lo normal. Y la persona mejora sus síntomas. Ahora, Amanda, piensa bien lo que te voy a decir. Si tú le das un bloqueante de la hormona de crecimiento como el pegvisomant, ¿cómo va a estar la hormona de crecimiento? ¿Alta?
¿Por qué? Porque si este es un antagonista, no hay donde funcione la hormona, entonces tendría que aumentar. No ¿No necesariamente se une al aumenta, receptor? pero no baja, porque no le estás afectando ¿a quién? A la secreción. A la secreción tumoral, bien. No estás haciéndole nada a la secreción tumoral cuando utilizas pegvisomant. Cuando utilizas pegvisomant solo estás bloqueando el receptor. Pero ¿qué hormona sí debería bajar si das el bloqueante de la GH? Cuando das el pegvisomant. ¿Con qué hormona controlarías al paciente? ¿Qué le medirías? Amanda. IGF-1. ¿Y cómo debería estar esa hormona? Esa sí tiene que estar disminuida. Esa O sí en va a niveles bajar. normales. Exactamente, o tender a normalizarse. Un tercer tratamiento, que todos estos tratamientos pueden ir en desorden, ¿eh? Puedes empezar con fármacos porque la persona no puede, no quiere o no es candidato a operarse. Puedes empezar con radiocirugía o con radioterapia, ¿sí? Aquí voy a poner las dos R's, radiocirugía, radioterapia, cada una por su lado, en donde atacas al parénquima tumoral con radiación ionizante y produces daño en el DNA y necrosis de esas células. Sí, Pablo. Perdón, antes de pasar, el pergisomat, o sea, Pegvisomant. Pegvisomant, yo vi que el tratamiento son inyecciones subcutáneas diarias. ¿Cuánto dura ese tratamiento? Te Tiene cura que el llegar- tratamiento, te cura el tratamiento, no te cura. Entonces, ¿hasta cuándo dura? O sea, hasta cuando pues, se vean resultados ni el tumor o se cure, o bueno, no, Que no se de cura, por ese es vida, el tema, de por vida. claro, a largo plazo. Ah. En el Ecuador, yo he visto utilizar pegvisomant en Argentina y en Estados Unidos, en rotaciones que me ha tocado hacer. Los gringos aman el pegvisomant, porque no dependes del tipo de receptores que tenga el tumor, dependes de que haya exceso de GH y das el bloqueante y el paciente se mejora. ¿Le estás curando el tumor dándole pegvisomant? No, pero si el tumor ya es lo suficientemente pequeño para no hacer daño en forma local, sí le curas o sí le mejoras las artralgias, el daño cardiovascular, etcétera, dándole pegvisomant. No hay aquí en el Ecuador ni esperanzas de que haya, pero si en algún momento está bueno que ustedes conozcan el mecanismo de acción. Y el octrotide sí que había hasta hace 2 meses acá en el hospital público, y a mí nunca me faltó desde que vine del extranjero acá, desde el 2014, nunca llegó a faltar más de 1 mes el octrotide en el hospital. Y ahorita vamos 3 meses sin medicamento, ¿sí? Entonces, el octrotide está en el cuadro de medicación básica, lo dimos siempre sin costo, a pesar de ser una droga muy cara a las personas con acromegalia, pacientes del hospital público. Ojalá lo volvamos a tener en el corto plazo, ¿sí? Hay una posibilidad de que eso pase y está muy bueno para nuestros pacientes que necesitan esto en forma crónica, porque no es curativo, te mejora, pero no te cura. Pero en esa mejoría, los pacientes reducen su morbimortalidad, así que hay que dárselo. Este rato en el hospital solamente para acromegalia tenemos cabergolina o la posibilidad de operar, pero ya les digo que están suspendidas las cirugías, o la posibilidad de hacer radioterapia o radiocirugía, ¿sí? Samuel, ¿qué me querías preguntar? Una duda. Digamos, cualquiera de estos medicamentos me puede servir para disminuir el tamaño del tumor y después que el paciente ya sea candidato para una cirugía. Sí, no está indicado el tratamiento de ese tipo en la mayoría de los casos. No suele achicar demasiado el tumor, pero si uno tiene la buena suerte de que, ¿qué receptores preferirías que tenga el tumor para darle octrotide a la persona? SST2. Muy bien. Si vos sabes, si hay alguna manera de avisorar que tuviera SST2 del paciente, tú le darías octrotide y el tumor sí podría achicarse hasta hacerse operable más fácilmente y terminar con un procedimiento que es eventualmente curativo, que es la cirugía. Hay experiencias de equipos de neurocirugía con endocrinólogos que han intentado dar el octrotide así. No siempre es efectivo de esa manera, pero se ha intentado y sí puede reducir el tumor lo suficiente como lo que vos dices, para mejorar el tamaño, la facilidad de operar y luego procedes, ¿sí?
¿Puede hacerse así? Sí, es decir, hacer pretratamiento, contemplando que pueda ser más fácil la cirugía. El pegvisomán no te ayuda a achicar el tumor, al contrario, puede hacer que aumente en milímetros, pero no que se vuelva una masa incontrolable, pero no te ayuda a achicar el tumor. El pegvisomán en general se reserva para personas que han tenido necesidad de otros tratamientos y que no les han dado efecto esos otros tratamientos. Es como un último recurso, ¿sí? ¿Qué más? Les voy anticipando que el día miércoles tenemos la última clase de hipófisis y vamos a ver Cushing. Así que si quieren ganarse créditos, estudien la parte de enfermedad de Cushing, que está en el capítulo 4 del Greenspan, o síndrome de Cushing, que está en la parte de patología suprarrenal del Greenspan. Vamos a ver todo el síndrome de Cushing. La forma más frecuente de síndrome de Cushing endógeno es la enfermedad de Cushing, los tumores de hipófisis, pero vamos a ver todo el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. Así que vengan estudiando eso para la clase del día miércoles. ¿Ok? Entonces, por ahora les dejo que ya es tarde. Descansen, cuídense. Chao, chao. Gracias, Gracias, Doc. Chao, chao.